Definitivamente el recurso humano, el talento humano, las personas son las que hacen grandes las organizaciones. Por eso hoy nos acompañan Juan David Tous, él es gerente de comunicaciones y relaciones públicas de Manpower, y nos acompaña Rosalba Montoya Pereira, ella es la directora de Manpower Group para la zona andina de Sudamérica, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, aquí en Negocios en Telemedellín. Bienvenidos. Gracias, Paola, muchas gracias por la invitación. Ya 37 años en el país, ¿no? Sí, y en el mundo 65. Realmente Manpower fue la fundadora de los servicios temporales y bueno, fue algo muy especial porque hace 65 años estaban reunidos dos abogados un fin de semana realizando un trabajo y tuvieron la necesidad de alguien que les ayudara con la mecanografía y pensaron, qué bueno tener un sitio donde llamar y pedir una mecanógrafa. Bueno, y ahí surgió la idea. Manpower ya en el mundo tiene alrededor de 3.600 oficinas, presencia en 82 países, cerca de 4 millones de colaboradores, es uno de los empleadores más grandes del mundo. Y en Colombia, como tú bien dijiste, tenemos 37 años, estamos en 20 ciudades y tenemos 30 unidades de negocio, o sea, 30 sucursales. El mercado laboral mundial definitivamente viene estando afectado por una cantidad de variables, pero definitivamente es esa incertidumbre propia del comercio internacional, los cambios tecnológicos, pero sobre todo 4 factores que hoy ustedes nos van a compartir. Entonces, sí, arranquemos por el primero. Ustedes precisamente estuvieron mirando esas 4 fuerzas, cómo han evolucionado, y en el 2013 el Manpower Group las discute en ese Foro Económico Mundial de Davos y hay unas conclusiones al respecto. Hay una primer fuerza que es esa falta de correspondencia, lo que estudió versus en lo que trabaja, ¿no? Cuéntenos un poco al respecto. Sí, realmente ha tenido grandes cambios. Manpower, a través de los estudios que ha hecho, porque pues lógicamente como experto en todo el tema de recursos humanos, ha tratado de descubrir o de investigar qué es lo que afecta a ese mundo laboral. Esas megatendencias de las que tú hablas pues han afectado y han hecho que realmente nos pongamos a pensar qué es lo que se va a hacer a futuro. No hay realmente esa sintonía entre la oferta y la demanda. Tenemos escasez de talentos, los oficios cambiaron, los oficios que hoy se requieren no son los mismos que se requerían hace 10 años. Lógico que la tecnología, la evolución tan rápida de la tecnología, pues no ha permitido que nosotros podamos ir al mismo ritmo. Ustedes ven que cuando ya aprendimos a manejar una BlackBerry, llegó otra cuando aún no hemos realmente terminado de asimilar bien la que tenemos. Entonces, estos cambios tan rápidos forman parte de esas fuerzas que han cambiado el mundo laboral. También la sofisticación de los clientes cada vez quieren más. Igualmente los trabajadores quieren otras cosas, tienen un proyecto de vida diferente, ambicionan otras cosas. Entonces esto ha hecho que, según lo que Manpower ha analizado acerca de esta evolución, de lo que llamó hace 2 años la era humana, la era del talentismo, porque es indiscutible que nosotros pues tuvimos la era del capitalismo, la era de la tecnología, la era industrial, pero ahora tenemos que volcarnos a la era humana. Hay que volver a pensar en el hombre, que es la esencia, que es lo más importante, que es lo que permite lógicamente que ese capitalismo produzca y que cree realmente fuerzas económicas. Entonces, es lo que es cuando uno dice, es que hay una cantidad de interrogantes en los mismos empresarios. Si hay tanta gente para trabajar, ¿por qué yo todavía no he llenado mi vacante con el personal que requiero? Y me toca crear unas universidades o centros de desarrollo dentro de las mismas compañías para poder tener la gente con las competencias que requiero, ¿no, Juan David? Sí, Paola. Sí. Sobre eso hay una situación bastante importante que tener en cuenta. En el caso colombiano, por ejemplo, existen los estudios, existen las universidades, existen los programas académicos, pero por ejemplo muchas empresas tienen en sus sistemas de calidad unos términos de referencia para los puestos muy rígidos. Entonces uno, por ejemplo, necesita choferes y
los piden con unas características muy específicas, por ejemplo, que tengan bachillerato, que no hayan tenido nunca una cantidad de cosas, o que incluso pues tengan unas determinadas experiencias, y cuando la mayoría de personas que están en la calle, que saben manejar carro, no pueden acceder a ese empleo, hay una paradoja, lo que llamamos paradoja del empleo. Tanta gente sabiendo algo y no los pueden recibir en el puesto. ¿Qué pasa ahí? El tema precisamente de los términos de referencia y de la sofisticación de los clientes que decía la doctora Rosalba. Entonces, en los mercados laborales más flexibles, donde se está consiguiendo más fácil la gente, lo que ha estado pasando es que se facilita que las personas certifiquen su experiencia, por ejemplo en las universidades corporativas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de México o de Chile, tenemos universidad corporativa, y allá encontramos muy fácilmente que la gente puede certificar la experiencia que tiene para que tenga validez académica y pueda acceder al empleo. Es lo que ha venido haciendo, por ejemplo, pues digamos un símil, el SENA con los trabajadores de la construcción, y es que certifican la experiencia, lo evalúan, saben que realmente, y entonces le dan su certificado para que él pueda continuar, ¿no? Es algo similar. Algo similar, pero ya en el otro esquema, digamos. Exacto, en el sistema propiamente educativo del gobierno. Exacto. Pero entonces, el llamado sería que en Colombia se abra todavía más fácilmente el abanico para la gente, y que sea a través del SENA o de algún otro programa se puede hacer el trabajo que hacen las universidades corporativas en otros países. Rosalba, ampliemos un poquito el tema de la mayor sofisticación de los clientes. ¿Qué tipos de clientes ya ustedes reciben? ¿Cómo son cada vez, digamos, más exigentes? ¿O qué específicamente están mirando en esa hoja de vida o en esa entrevista o en ese espacio, en esas pruebas psicotécnicas que realmente hacen que los procesos de selección sean mucho más amplios? Sí, en general los clientes cada vez quieren más por menos, y eso tiene que ver mucho con el talento. Entonces, pero también es cierto que dentro de la oferta tenemos personas que han tenido una cantidad de estudios y que a la hora de vincularse no les van a reconocer el salario, no va a ser, digamos, equitativo a la inversión que han hecho durante toda su vida en prepararse, en estudiar. Entonces también ahí hay un desajuste muy grande. O pasa que les dicen, no, sabe que quite eso de la hoja de vida, porque si lo deja ahí lo ven sobreperfilado. Sí, entonces ahora el empresario actual, para ser exitoso, o el dirigente, el gerente o el líder exitoso, tiene que tener muy claros unos principios, pero ser flexibles en la ejecución. Además tiene que tener un perfil educable, que esté dispuesto a ser un buen entrenador y a dejarse entrenar, porque los cambios, como decíamos al principio, son tan rápidos que no hay tiempo para planear, hay que ser innovadores, porque sí o porque sí. Entonces, ese líder de hoy tiene que ir a buscar el talento donde lo encuentre, o llevar el trabajo donde esté el talento. Tiene que olvidarse de que hay una división geográfica, eso ya no se puede pensar. Hay que ser ciudadanos del mundo, hay que tener realmente esa visión, que entienda que si no tiene el talento, porque repito, la escasez de talentos es muy grande porque no hay esa concordancia entre la oferta y la demanda, entonces se requiere buscar los talentos o formarlos o prepararlos, y esa es básicamente como lo diría yo, la flexibilidad que tiene que tener, además de ofrecer planes de carrera, incentivos. No siempre se va a tener éxito porque la gente cada vez, pues lógicamente quiere moverse, tener o aspira a cosas mejores, a un salario más alto o a un desarrollo profesional diferente. Entonces, cada vez hay que ser más innovador en este tipo de trabajo. Hablábamos entonces de esas 4 grandes fuerzas. La primera de ellas que explicábamos era la falta de correspondencia, y es lo que estudio versus lo que aplico, la mayor sofisticación de cada vez los clientes exigir más, el tema de las reglas de los individuos y cómo se explica cuando una persona tiene unas competencias definidas o únicas, pues ya va negociando en términos de flexibilidad en el horario, por ejemplo, o en fin, la idea es
habilidades como tener ciertas ventajas acorde con las competencias. Y ya para finalizar el tema de esas revoluciones tecnológicas que van cambiando drásticamente, usted lo mencionaba hace un momento, y es esa flexibilidad para adaptarse a los cambios. Eso es lo que se requiere en las organizaciones, ¿no? Sí. Sí, de hecho el tema de la tecnología es bastante complejo. Hay un caso pues que a mí me gusta mucho y es el, por ejemplo, la mayoría de las personas de la generación X, nosotros, pues conocimos en la casa los discos de acetato y escuchábamos música con los papás en discos de acetato. En el año 85 aparecieron los CDs. Ahora, después del 2000, entonces la música empezó a aparecer más bien grabada en línea y uno la podía bajar, etcétera. Eso ha cambiado todo el negocio, por ejemplo, de las grabaciones, y como conocíamos el negocio de la música. Eso le está pasando a muchos otros negocios. O sea, ya no es lo mismo que antes y lógicamente la forma de trabajar también cambia. Históricamente hay un gran cambio que fue la crisis del petróleo a comienzos de los años 70. Ahí fue donde se vio el problema que se tenía por el encarecimiento tan grande del petróleo. Entonces se hizo el experimento del teletrabajo y la gente pues un día en Los Ángeles se hizo el experimento de que trabajaran en casa. De ahí en adelante esto ha ido evolucionando y en este momento pues cada vez más podemos trabajar a través de los dispositivos electrónicos desde donde estemos. Tiene lógicamente pues unas implicaciones sociales y otras económicas. Por ejemplo, sí, se ahorra mucho en transporte en determinados casos, pero también la gente empieza a sentirse aislada trabajando en la casa, o empiezan a darse situaciones en las que pues, se vuelven más trabajo adictos porque no tienen un horario definido y siempre están conectados con el trabajo. Entonces eso implica que la gente tenga unas disciplinas distintas. Vamos a hacer algo, y es que el tiempo se nos acabó y quedamos con otro contenido bien interesante que les voy a proponer para el próximo programa, y es que hablemos de esos tips que ustedes han recogido durante todos estos años de experiencia, 37 años con la filial aquí en Colombia, de lo que se requiere o esos tips para que las personas realmente consigan el empleo deseado. Así es que quedamos entonces pendientes de una próxima invitación para tenerlos aquí en Negocios. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.